es el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue expedida el 10 de diciembre de 1948. Por eso hoy estamos conmemorando el Día Internacional de esta declaración, porque en esa fecha la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto pues es muy importante, porque desde un comienzo se buscó que fuera divulgada, expuesta, leída, comentada en escuelas y demás establecimientos de enseñanza sin distinción alguna, con el objeto pues que la gente conozca sus derechos fundamentales. Y el primer párrafo del preámbulo dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esta declaración es muy importante porque en realidad fue el programa de la resistencia contra el fascismo. Ustedes saben que todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial se dio en un contexto pues de la lucha mundial de carácter democrático contra el fascismo, contra el nazismo, que pretendieron pues tomarse en el mundo entero. Y esto generó un movimiento que se llamó el movimiento de la resistencia contra eso. Y esta Declaración de Derechos Humanos prácticamente es el programa de la resistencia. Hoy vivimos una crisis mundial muy grande, donde nuevamente los autoritarismos están vivos, han tenido triunfos electorales y ponen en riesgo precisamente la estabilidad democrática del mundo. Entonces, depende de los movimientos sociales, depende del movimiento sindical, depende de las luchas de los pueblos por defender sus libertades. Y en el contexto colombiano también hubo una conmemoración muy importante porque estamos en los 98 años de la masacre de las bananeras. Que se dio en unas condiciones en las cuales eh, vivimos lo que se denominó las repúblicas bananeras, dentro de las cuales estaba o está Colombia o está en ese contexto de 1928. Y la huelga de los trabajadores que está narrada en 100 años de soledad, todo ese conflicto está narrado ahí, pues exigía unas condiciones mínimas de trabajo. Acordémonos que a comienzos del siglo XX, la lucha del movimiento de los trabajadores eran por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas pues, para sus actividades culturales. Y esta empresa bananera, la United Fruit Company, pues tenía miles de trabajadores, pero en la práctica no tenía trabajadores. Sucedía mucho de lo que está sucediendo ahora. Toda esta deslaboralización de la relación de trabajo. Y por eso aquí hubo una conmemoración también en Ciénaga de parte del movimiento sindical, en la cual no solo se planteó el tema de la masacre de las bananeras durante el gobierno del presidente Abadía Méndez, que fueron asesinados, pues no se sabe la cifra, pero hay quienes hablan de alrededor de 1000 trabajadores. García Márquez, pues en la novela, pues es una novela, está hablando de 3000.
Pero lo que está detrás de eso es el trato a los trabajadores, es la forma de relacionarse con los trabajadores, es la falta de respeto a la dignidad de los trabajadores y a la vida misma de los trabajadores, situación que no ha desaparecido. Por eso es que hoy hay una lucha por la reparación colectiva al movimiento sindical y por eso se dio paralelamente o está en este momento en Ciénaga y en Santa Marta todo este proceso que tiene que ver con la reparación colectiva al movimiento sindical. Porque de una u otra manera, quizás no en la misma condición de ese momento, en el cual la gente salió a protestar, y quizás todas estas situaciones se comenzaron con la masacre de las bananeras, han hecho que hoy la gente le tenga miedo a salir a la calle, pero a lo que no le ha tenido miedo el movimiento de trabajadores es a seguir luchando, y por eso hoy está en la pelea por la reparación colectiva. Porque se permita desarrollar el sindicalismo con todas las garantías en Colombia. Situación que es muy clara, por ejemplo, en el sector privado, donde constituir un sindicato es algo supremamente difícil. Y hoy, pues, tenemos también los casos de las masacres. Ustedes saben que ha habido procesos contra Chiquita Brands, que también es una bananera y que tiene que ver con la originaria también de las masacres de las bananeras. Y que en las zonas de enclave, como las zonas bananeras y las zonas petroleras, es donde es más riesgoso desarrollar el sindicalismo en Colombia. Sin negar que también el sindicalismo del sector público, especialmente los compañeros de FECODE, han sido también fuertemente victimizados, los compañeros de la salud, los compañeros del IMPEC, compañeros y compañeras. Y que en otros casos de sindicatos del sector público, cuando vino todo este proceso neoliberal de acabar con todas las entidades públicas, de reducirlas al máximo, ahí también hay una masacre fue de sindicatos, acabaron la organización sindical en muchas entidades públicas. Entonces, de nuestro fortalecimiento depende también el derecho al trabajo, porque ya hay voces que están hablando para la próxima campaña electoral y están diciendo que tienen que reducir las plantas de personal de los empleados públicos. Hay una voz de una candidata femenina de la ultraderecha que está diciendo que va a reducir a la DIAN. Un exministro de Hacienda también derechoso está diciendo que hay que copiar el modelo de Milei, que está haciendo una reducción de 3.500 cargos en la entidad similar de la DIAN en Argentina. Entonces, todo esto son alertas para que tengamos claro hacia dónde deben ir las luchas del movimiento sindical, cuáles son nuestros intereses, que están unidos indudablemente al derecho al trabajo digno, al trabajo en las mejores condiciones y hoy también al trabajo en la carrera administrativa.